Cuando llegué a Nueva York y puse los pies en el puerto, aquello se movía todo. Por mucho tiempo, casi por media hora o una hora más, todo se estaba moviendo. Y es que todavía tenía la idea de ir en el barco. Entonces cogimos el taxi y fuimos a la casa del tío, Strayko, del tío de mi marido. Y claro, eso estaba en el barrio, ahora mismo no me acuerdo en qué sección de Nueva York, pero todavía existe, que es la sección donde estaban todos los inmigrantes del este de Europa. Llamamos a la puerta, nos abren personas tétricas, aparece por fin Strayko, simpático, yo no puedo naturalmente hablar ucraniano, hablo muy poquito, pero él muy simpático, nos da $100 con los que Yaro paga al taxista y ya nos metemos allí. Yo tenía entonces un abrigo de piel, llevaba mis alhajas, iba vestida con tacones, porque claro, siempre los llevaba para ir muy guapa. Y claro, el ambiente de la casa, deprimente, la cocina deprimente, gente muy, muy extraña que yo nunca había visto en mi vida. Entonces era todo rarísimo, pero no solo rarísimo, sino que era gris. Las casas también muchas de madera, que la madera yo para mí lo consideraba siempre como algo muy inferior, donde estuviera el cemento o algo era, y donde estuviera el ladrillo sobre todo, era la categoría. Me extrañaba que hubiera casas de madera, y lo que más me extrañaba, y eso no lo olvido nunca, esos grandes cubos de basura delante de cada casa, llenos hasta arriba, y que no los cogían todos los días, pues yo estaba acostumbrada a que la portera sacara la basura y se lo llevara todos los días, y esta basura estaba ya acumulada, no sé qué día de la semana decían este día recogen basura, pero todo este tiempo estaba la basura ahí. A mí me parecía eso, para Nueva York, me parecía un golpe. ¿Cómo vivían? No vivían mal. O sea, en los Estados Unidos siempre se vivía bastante bien y se ganaba mucho dinero. Era cuestión de que todos creían que solo podían trabajar en una fábrica, pero los trabajos en fábrica pagaban mucho. Hay un gueto prácticamente, o sea, una sección donde vive una colonia de la misma nacionalidad. Ejemplo concreto, mi tío llevaba 2 años trabajando en una fábrica, no sé qué fábrica. Y yo le decía cuando vino, pero ¿cómo es que no has aprendido nada de inglés? Era mayor. Y decía, ¿y para qué? Mira, yo vivo en un barrio donde todos son ucranianos, donde se publica un periódico en ucraniano, donde la radio es toda en ucraniano. Y voy a la fábrica y mi capataz o jefe es ucraniano. De modo, ¿para qué me sirve inglés? Entonces yo decía, no puedo dejar que esto me desilusione. No es posible, esto no me puede pasar a mí, a Mercedes Junquera no le puede pasar esto. Tiene que haber algo más. Lo primero que hice fue escribir una carta diciendo que habíamos llegado, y naturalmente conté, porque no podía menos, aquella desilusión. La primera impresión de Nueva York, para mí tal vez no era sensacional, aunque no conocía aquello, ¿verdad? Porque yo ya estaba más preocupado y más dirigido hacia el futuro, a ver qué hacemos, dónde tenía trabajo y tal cual. A Mercedes creo que le entusiasmó mucho más, sobre todo la visita durante las Navidades, a la catedral, a esto, etcétera, etcétera, de lo que yo casi no me acuerdo ni me importa.
Entonces, cuando Yaro se dio cuenta de cómo yo había bajado mi ánimo y me encontraba francamente muy mal de ver el ambiente y la pobreza en realidad, pues dijo, esto es que esta gente ucraniana les gusta vivir así con las maletas preparadas para cuando vuelven a Ucrania, nosotros va a ser diferente. Entonces vámonos. Y entonces dejamos la maleta, dormimos ahí esa noche y todo, y el día siguiente nos cogimos los autobuses que nos indicaron y nos marchamos a Manhattan. Y claro, Manhattan pues ya era la época de Navidad. En los árboles, el primer árbol de Navidad que yo vi en mi vida era ya en el barco. El segundo era el árbol este famosísimo que colocan al lado de la pista en el Rockefeller Center, al lado de la pista de hielo. Ver a la gente en la pista de hielo, otra cosa rarísima para mí, yo nunca había visto a nadie patinar sobre el hielo. Ver naturalmente los escaparates llenos de cosas, figuras que se movían en los escaparates, y luego toda la emoción de la gente, de todo, ¿no? Y ver St. Patrick Cathedral, aquel neogótico, a mí me pareció gótico de verdad. Entonces dije, vamos a entrar, pues yo seguíamos siendo muy religiosos y seguimos para dar gracias a Dios. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando al entrar yo oigo que están cantando Adeste Fidelis? Adeste Fidelis yo lo conocía, quien no lo conoce, pero me sentí tan emocionada que le dije a Yaro, ¡están cantando en español! Y él me dijo, es latín. Pero para mí todo lo que fuera, que no era aquel inglés raro que yo no entendía, me pareció como una bocanada de aire caliente, de que algo era mío, que algo había allí. Y entonces fue mi primera impresión, naturalmente, de Navidades en Nueva York. Entonces Yaro dijo, pues aquí hay que vivir como los americanos. Entonces nos fuimos a Radio City, que había una cola enorme para sacar entradas para uno de estos shows típicos de Navidad. Pues allí cogimos los $100 y nos los gastamos en un show de esas racketeers que las llaman, que son esas chicas que van, con trajes como si fueran trajes de baño, ¿no? Que tienen las piernas al aire y que levantan las piernas al mismo tiempo todas y baja la pierna. Aquello me pareció a mí maravilloso, aquello era el Nueva York que yo había esperado. Me fijaba que había el Radio City, que no había columnas, que era un escenario enorme. Todo me pareció de un lujo extraordinario, todo me pareció genial y maravilloso. El caso es que con todo este torbellino de emociones, pues escribí 2 cartas, una diciendo que aquello era horrible, que qué tal, y otra, después de haber estado en Radio City, diciendo que aquello era lo más maravilloso, y que si el día anterior había dicho la verdad, ahora también estaba diciendo la verdad. Pero la gente que decía, pero tú, ¿qué quieres hacer aquí? Si nosotros estamos aquí para trabajar en una fábrica. Y yo le miraba así y dije, no, pero yo quiero enseñar en la universidad. Y entonces, nada, me fui a la capital con esa idea muy europea que si quieres buscar algo, pues vas a la capital. En los Estados Unidos, Washington, en aquellos años, era más o menos un pueblo, ¿verdad? Pero yo fui ahí. Entonces, primero paramos en Filadelfia, donde tenía yo varios amigos de Salzburgo, estudiantes y profesores. Y vi el panorama triste, todos ellos trabajando en la fábrica. El profesor de geología, que había sido catedrático de geología en Ucrania y que era ahora profesor en el bachillerato en Salzburgo, trabajaba en una fábrica de municiones y quiso convencerme que me quedara allí, que él me recomendaría para el trabajo. Digo yo, pero ¿y la universidad? No, ese mundo está cerrado para nosotros porque somos emigrados, porque somos tal. Digo, lo siento, yo no quiero pensarlo de esta manera. Por lo tanto, yo decía, bueno, lo primero que me pregunté a mí misma, ¿por qué nos hemos venido a América?
Yaro me había dicho que aquello era un país maravilloso y que íbamos a encontrar trabajo. Damaso Alonso, que ya conocíamos los dos, le queríamos con locura y él nos quería también, y que luego ha sido siempre una fuente de soporte para mi vida, y naturalmente Eulalia Galabarriato. Lo mismo, nos dieron una carta, le dieron a Yaro una carta para que se la presentara al profesor Hasfield de la Universidad Católica de Washington, y por lo tanto nuestra aspiración naturalmente era ir a la universidad, pero si no se podía ir a la universidad, pues decían que siendo ascensorista, que siendo cualquier cosa se podía ganar mucho dinero en Nueva York y que no hacía falta ser nada intelectual. Eso nos habían dicho mucha gente. Y en esa época, como ya me gustaba la poesía, como siempre, me gustaba sobre todo la poesía de Federico García Lorca. Federico García Lorca en ese momento estaba prohibido en España. Las únicas obras de Federico García Lorca que se encontraban clandestinamente casi eran las publicadas en Buenos Aires, ¿verdad? Pero en España nada. A mí me gustó mucho la poesía de Federico García Lorca. Y entonces, al llegar el momento de hablar de mi tesis doctoral, fui a ver al único que tenía derecho de dirigir mi tesis. Y le dije que pensaba escribir una tesis doctoral sobre Federico García Lorca. Y me dijo, haga usted lo que quiera. Bueno, pues haga usted lo que quiera. Y allí me puse a escribir la tesis doctoral, con mucha ayuda de un catedrático de la Universidad Católica de Washington, al que fui recomendado por Damaso Alonso, el gran hispanista Helmut Hatzfeld, alemán, pero gran hispanista. Había una fecha en que tenía que enviar la tesis encuadernada y todo a la universidad. Y la envié. Y fue unas semanas más tarde que uno de los catedráticos de la Universidad de España, amigo mío, doctor Rafael Lapesa, famosísimo, en una visita que hizo a los Estados Unidos, me dijo que mi catedrático dijo que jamás se aceptaría mi tesis. Ese catedrático era franquista 100%, que él no lo permitiría, por razones políticas y razones personales, porque ya teníamos problemas anteriores. Fui a ver al decano, que ya conocía mis problemas anteriores con ese señor, y le dije, quiero que me cambie el director de la tesis. Imposible, imposible. Digo, tiene que ser posible, porque usted sabe que yo tenía problemas con este catedrático, que ese catedrático me tiene odio, por lo tanto, pido que me cambie. Pero si no habrá ningún catedrático que quiera dirigírselo, porque todos van a tener miedo, o por respeto al catedrático que tienen. Digo, pues yo tengo uno. ¿Quién? Damaso Alonso. Si es Damaso Alonso, lo permitiré. Y claro, Damaso Alonso en este momento no sabía absolutamente nada. Fui inmediatamente, al salir de la oficina del decano, fui inmediatamente a su casa, le expliqué, me echó una bronca, con mucha razón, y me dijo, pues nada, te voy a dirigir la tesis doctoral. Y digo, ¿algún consejo, algo que me da para qué hacer, qué escribir? Está a punto de terminarse. Y dice, no, haga usted lo que quiera. Lo mismo que me dijo el catedrático. Pues nada, yo hice lo que quisiera. Escribí una tesis doctoral, la envié, y al llegar la fecha de la defensa,
que es un acto público en España, tuvieron que cambiar de aula porque había casi 300 personas y no era por escucharme a mí, pero era la primera vez que se podía hablar abiertamente de Federico García Lorca. Y entonces defendí la tesis, me dieron sobresaliente, me vino el director de la editorial Gredos, ahí mismo, y dice, ¿quiere usted publicar su libro? Porque ahora es oficial, el gobierno ha reconocido eso es. Digo, sí. ¿Quiere hacer algunos cambios, correcciones? Eso, digo, no, aquí tiene usted la copia. Y efectivamente se publicó el libro en 2 meses y se agotó en 6. Porque fue verdaderamente emocionante. Yo iba en coche unos años después, no me acuerdo, habrá sido por el año 60 o así. Yo iba en coche de Sevilla a Granada. Y en un pueblo se paró a un hombre relativamente joven, unos 25 o 30 años, me pidió autostop. Me paré, se sentó, llevaba un paquetito en la mano y nos fuimos. Y hablando, me dijo, yo soy maestro de un instituto en no sé dónde, en un pueblo, no sé qué. Explico la literatura española y dice, como curiosidad, un extranjero escribió un estudio sobre la poesía de Federico García Lorca, el único estudio que se había publicado en España por 3 o 4 años, porque luego ya abrieron la mano. Y con ese libro nos hemos educado todos. Y era un libro excelente. Yo mirándole dije, pues mire, está usted sentado al lado del autor de ese libro. Oye, nunca vi una reacción semejante. El hombre empezó a temblar, se puso nervioso, no sé qué. Menos mal que estábamos ya cerca de Granada. Y en un momento me dice, ay, muchas gracias, paré el coche. Salió disparado del coche y se fue corriendo, dejando el paquetito en el coche. Pero fue muy emocionante, verdaderamente muy emocionante. Uno de los momentos emocionantes de mi vida. Y nos fuimos a Washington y llevaba una carta de recomendación de Damaso Alonso y Helmut Hatzfeld, muy correcto, muy cordial. Pues 2 días más tarde me dijo, tiene usted trabajo aquí en la universidad, pero en el mes de septiembre. Hasta entonces tiene que arreglarse como puede. Entonces me arreglé enseñando 5 lenguas en una escuela de lenguas donde figuraba en todas como profesor nativo, porque la escuela decía que solo daban empleo a profesor nativo. Pues yo lo era, nativo en 5 idiomas. Y entonces también allí en esa escuela pues es cuando empezó a conocer a una tal señora Florencia que se llamaba Gatti, que es que habían viajado mucho por Hispanoamérica, querían viajar ahora por España y por eso iba allí para aprender español. Entonces aquellos ya eran americanos, digamos, normales.
normales e incluso de clase bien, pero vamos, normal. Entonces con ellos ya enseguida empezamos a hacer amistad y éramos nosotros los únicos, los que acabamos de llegar, los que empezamos a tener amigos americanos y darnos cuenta de que era una gente normal y bien y que no me importaría nada que mis hijos nacieran y vivieran en un medio así. O sea que esa parte me asustó menos que cuando vivía entre los ucranianos, que fueron majísimos y buenísimos conmigo, pero que me daba cuenta que no era real donde vivían como un trabajo de paso, porque pronto nos volveremos a Ucrania. Y nosotros ya pensamos, bueno, pues no nos vamos a volver pronto a España, vamos a seguir viviendo aquí. Entonces nos abrimos, digamos, psíquicamente o mentalmente, nos abrimos a la idea de que había que aprender inglés y de que había que ajustarnos a este tipo de vida, conservando nuestras tradiciones, etcétera. Pero vamos, te quiero decir que nuestra llegada entonces fue un poquitito más de pensar, vamos a vivir aquí, a lo mejor para el resto de nuestras vidas. Esta escuela cerraba los sábados y domingos, pero había gente militar o diplomática que necesitaban instrucción muy intensiva y diaria. Entonces, parte de condición del trabajo era que los sábados o los domingos, si había algún alumno que necesitaba clase, que lo tenía que recibir en mi apartamento y dar la clase ahí. Va, pues vale. Y claro, nosotros vivíamos en un apartamento, creo que en segundo o tercer piso. En cada piso había 2 apartamentos, uno frente al otro. Y yo naturalmente tenía que tener 5 tarjetas impresas y miraba por la mañana quién es el que venía y ponía en la puerta la tarjeta con el apellido correspondiente. Y me suena que este vecino, porque nunca le conocí realmente, habrá llamado sospechoso a la policía. Y me vinieron 2 agentes de la FBI, se presentaron, se identificaron y todo esto, para decir que qué era eso. Les expliqué, nos reímos todos y se fueron. Y este tema no volvió a salir hasta 5 años más tarde, cuando solicité la ciudadanía de los Estados Unidos. Y estaba ahí en los papeles y me dijeron, a usted se le conoce con varios apellidos distintos. ¿Quiere explicarlo? Lo expliqué, no había problema. Yo no tenía ni idea de cómo se tiene un niño y un día pues empecé se me salía agua, yo no sabía si aquello era agua o era orina o qué, y naturalmente me siento en el baño y venga a salirse agua, y yo decía, pero esto es terrible, pero yo aquí ¿qué hago? Que no me puedo levantar, y naturalmente yo tenía ya como una especie de dolores y yo decía, ¿y esto qué es? Entonces él, ni corto ni perezoso, pues llamó al médico porque dijo, a lo mejor es algún síntoma. Claro, cuando llamé al médico me dijo inmediatamente que se venga al hospital. El hospital era Georgetown University, que era donde este médico iba. Entonces yo con un cuidado enorme le tuve que llamar a Pani Oksana y a su marido a que me llevaran en coche. Yo creía que iba a poder tomar un taxi, que va, aquello era unos dolores horribles y era lo que llamaban un parto seco, que por lo tanto dicen que duele más. El caso es que yo llegué allí desesperadita con mis $100 en el bolsillo, con mi marido allí, y le dicen al marido, despídase porque ya no la llevamos al piso tal y cual. Él se despide, a un beso la remanguillé, y yo me suben en una silla de ruedas a un piso. Y allí me ponen en una cama. Yo estoy aterrada, no puedo hablar, no puedo decir absolutamente nada porque estoy pasándolas muy mal, y cada vez que hablo español, pues nadie me entiende. Entonces llegan las cosas que las voy a decir, pero si quieres puedes quitar todo esto porque me parece un poco duro. Las cosas que te hacen al ir a tener un bebé, y entre ellos es pues naturalmente que
que te afeitan el pelo púbico. Yo no tenía ni idea de que eso lo hacían. Yo sabía que nos afeitábamos las piernas y las axilas, pero no tenía ni idea de tal. Claro, yo me quedo horrorizada porque me entra un complejo espantoso. Y eso ya es el complejo, yo diría, de pobre, de que sí que soy una emigrante, de que yo no soy tan buena como los americanos. Por primera vez me di cuenta de eso, porque yo pensé, a lo mejor ellos esperan, o esta enfermera espera, que igual que yo me depilo las axilas o las piernas o algo, que yo también tenía que haber hecho esto. Y yo inmediatamente empiezo a pedir perdón a aquella señora, y yo diciendo, I'm sorry, y ella me decía, by why, y yo no tenía ni idea. Me entran ganas de llorar, porque yo digo, que dirá que es sucia, que cómo somos las mujeres en España. Inmediatamente entro ya a ser yo la prototípica española en un país extranjero. Y me siento completamente acorralada, triste, sola, sin poder preguntar a nadie. Y ahora me voy a poner a llorar, completamente sola. Y entonces dije yo, bueno, me he llevado mi diccionario. Y mi diccionario está metido dentro de mi maletita. Y mi maletita está en un armario que había en la habitación. Dije, cuando se marche una de estas enfermeras, salgo de la cama y me voy a por ello. No hago nada más que intentar salir, y en ese instante entra una enfermera, como si fuera un sargento enorme. ¿Qué hace? Yo me chilla, que por qué salgo de la cama o algo. Yo no entiendo qué, pero sé que he hecho algo malo y que me está chillando. Me mete de nuevo en la cama y me levanta los lados de la cama, como convirtiéndolo en una cuna. Yo me doy cuenta que yo eso ya sí que no lo puedo saltar, y más con todo mi volumen. ¿Cómo yo puedo decir a esta señora antipática, que ya la tengo naturalmente rabia, o cuando el médico viene, cómo le puedo decir yo que necesito un diccionario que está dentro de una maleta y que la maleta está en un armario? Si yo no podía decir nada de español, de inglés. Entonces, cuando el médico viene y me empieza a mirar, yo me señalo mi gran tripa y yo le digo, dolor. Claro, la palabra dolor él no la entiende, no sabe qué es aquello. Y yo dije, bueno, pues si hago la L un poco dura, porque yo había leído muy contenta cafetería. Digo, ay, mira, eso es cafetería, ellos lo llaman cafetería. Había leído algunas palabras que naturalmente tenían el mismo origen y que se podía entender bien, pues yo asumí que este señor también lo iba a entender. Yo por entonces hablaba bastante bien ucraniano, pero no inglés. Entonces, si no, a lo mejor hubiera aprendido inglés, pero como con quien estaban eran ucranianos, pues yo aprendí ucraniano, pero no inglés. Entonces este médico me mira así, asustadísimo, y me dice, what? Y yo digo, dólar, pensando que eso sonaba mejor que dolor. Y el señor me empieza a decir, don't worry about money, pero claro, él me decía, don't worry money. Yo entendí, don't worry, porque esa palabra la sabía, pero la palabra money naturalmente la sabía. Y yo decía, el señor dice que no me preocupe del dinero, si yo lo que le digo es que me duele, pero que se cree él que yo tengo el dinero aquí en un refajo o qué. Me entró un complejo tal que yo dije, bueno, había leído entonces aquella novela de Los árboles mueren de pie y pensé, yo muero aquí sin decir una sola palabra. Me prometí a mí misma que yo no hablaba con aquella gente, que les iba a castigar, y entonces le miré con una mirada de odio, cerré la boca, miré para la pared, y por más que me hacían y me preguntaban que si había ido al baño, me enseñaban la cuña, me enseñaban de todo, yo miraba con la nariz alta a la pared y completamente les quise borrar de mi vida mientras que yo estaba llorando, porque naturalmente no sabía lo que me pasaba y naturalmente tenía unos dolores muy grandes. Entonces yo no sabía si eso era normal, si todas las mujeres sufren lo mismo o si yo me estaba muriendo, y por estar callada nadie se enteraba. Pero preferí callarme y que no se rieran más de mi español. Eso significa que también tengo cabeza dura, porque con este orgullo enorme, que es también un orgullo muy español, pues preferí que no oyeran de mí nada y seguir allí hasta que la muerte me llevara. Yo no sabía qué esperaban de mí. Bueno, cuando ya, para poner las cosas peor aún, no llega solamente mi médico, que es viejo y que a mí no me importa mucho. Llegan chicos guapísimos, médicos guapísimos. Era un hospital universitario y por lo tanto estaban haciendo práctica.
verme yo en aquellas circunstancias, con lo feísima que yo creía que estaba, encima con aquellos señores guapísimos que me estaban a mí mirando como si yo fuera una muñeca, ahora levanto una pierna, ahora la otra, pues entonces lo que yo sentía y lo que yo me pasaba más era la humillación tan grande de no poder siquiera preguntar, de que alguien no me cogiera de la mano y me pudiera decir que sí, que yo estoy bien, que esto le pasa a todas las señoras del mundo, que yo no me estoy muriendo, que no soy yo la única que está sufriendo así en el mundo, que eso es normal. La palabra normal era la que yo quería oír y esa normal, claro, no me la dijo nadie. Entonces, cuando nació la niña, en este caso yo no sabía si era niño o niña, y oí llorar, entonces sabía que estaba viva, pero yo quería saber pues si tiene 5 dedos o 2 cabezas o qué, lo típico. Seguía todavía tan resentida que dije, voy a preguntar si es niña o niño, por lo menos saber el sexo. Y entonces quise preguntarlo, pero yo me había ensayado cómo decir la palabra girl, pero había ensayado esa palabra y la gente se había reído de mí, mis amigas ucranianas se habían reído de mí, porque la pronunciaba girdle, como es una palabra muy rara porque hay que meter la lengua y hacer girar ahí. Entonces girdle me dijeron que era faja. Y yo pensé, no solamente les he dicho que tengo dinero, no solamente les he dicho lo del pelo, lo del depilarme, ahora encima les voy a decir que sí he tenido una faja. Digo, aquí ya me muero de vergüenza. Y entonces sufriendo, porque no sabía si era niño o niña, y yo decía, bueno, voy a decir voy, y si me dicen no, pues ya sé que tiene que ser chica. Pero tenía tal parálisis de lengua, tal horror, que yo dije, ni siquiera me atrevo a decir voy, a lo mejor voy también significa algo malo, ¿sabes? Tenía un pánico espantoso. Entonces, cuando ya dijeron que entrara mi marido, porque él no le dejaban claro entrar allí, y entró él, lo primero que le pregunté no fue, ¿es niño, es niña, tiene las 5 deditos, en fin, está bien? No le pregunté ni siquiera eso. Estaba yo tan horrorosa que le digo, ¿cómo se dice dolor en inglés? Y me dijo pain. Y dije, entonces comprendí que no tenía nada que ver con dólar y que los pobres no me habían entendido. Y entonces ya pregunté y ella me dijo que era una niña, que todo estaba bien. Y así nació mi primera hija, mi hija Carmen. Una señora americana mayor que me tomó mucho cariño, que es la que escribió a máquina toda mi tesis doctoral, y todo para ayudarme, etcétera, 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 pues resulta que es la madrina de Carmen. Y pues muy bien, todo muy bien, salvo que a mí me conocían, un poco a Mercedes, pero a mí me conocían todos en la escuela de lenguas donde enseñaba, me conocían con el nombre del señor Gómez. O sea, esa mujer con su marido, mayores, que venían a dar clase de conversación. Ellos sabían bastante español, pero querían mantenerlo fresco y venían una vez a la semana, creo, por 1 hora o lo que sea, para conversar. Y un día me acuerdo que le dije, mire, si no les importa, me gustaría cortar esta clase porque mi mujer acaba de dar a luz una niña en el hospital de Georgetown. Oh, sí, claro. Y yo me fui. Bueno, pues antes de llegar yo, ese matrimonio estuvo ahí, ya. La señora compró un ramo de flores enorme y preguntó en la recepción que quería ver a la señora Gómez. Y le dijeron, aquí no tenemos a ninguna señora Gómez. Pero ella se sospechaba yo, ya, porque yo nunca presumía de ser español ni nada, ¿verdad? Y entonces ella se escapó por la escalera. En aquella época no se podía entrar en la sección de maternidad sin permiso y sin tarjeta. Se escapó por una escalera y se fue de habitación en habitación
para ver a la señora Gómez, porque la conocía, porque nos habían invitado ya antes a su casa a comer y tal cual. Y encontró a la señora Gómez, que por casualidad se llamaba señora Flis. Y eso, bueno, nos reímos y además aumentó incluso, intensificó nuestra amistad. Un día una señora, y de esa también quiero hablar porque fue un ángel tutelar de nuestra vida, una señora se llamaba Florencia Gatti, vino y entra en la habitación con un ramo enorme de flores. Aquello me pareció a mí como si estuviera en España, con flores, y yo, que fui vestida mejor que nadie, tenía el mismo tipo que ella, y ella, que se compraba vestidos a montones y carísimos, pues me los pasaba siempre a mí, y por lo tanto luego yo podía presumir, o Yaro podía presumir, de que aunque él era profesor, su mujer iba vestida mejor que nadie porque tenía unos vestidos de diseño que esta señora me los pasaba. Tenía trajes preciosos, mi niña tenía sus trajes bonitos, y aunque nos mudamos de Washington y nos fuimos a vivir a la Catholic, se llamaba Loyola University, que era una universidad católica, donde le dieron su primer trabajo por ser ya doctor, y allí también luego yo trabajé. Pues aunque nos fuimos a vivir a un barrio muy feo, de donde también vivían emigrantes, yo sabía ya que yo era diferente, o sea que podía estar, una cosa que dijo Oscar Wilde, que puedes vivir en el fango, pero puedes mirar y ver las estrellas. Eso me pasó a mí. Sabía que vivía un poco en el fango porque toda aquella gente era horrible, pero yo era diferente y mis hijos eran diferentes. Enseñé 1 año y medio en Washington, mientras escribía la tesis doctoral. Al terminar la tesis, al tenerla aprobada y todo esto, como te dije, un telegrama me avisaba de que tenía trabajo en Chicago, en la Universidad de Loyola, y nos fuimos ahí. Y empezó una vida sedentaria de un burgués vulgar. Pasaron los años, vine a Estados Unidos, tenía entonces 2 hijos, y esperando a que mis hijos estos crecieran, ya iban a la universidad, al colegio, y yo me aburría un poco en casa, pues dije, me voy a poner a enseñar, y enfrente de mi casa había un bachillerato que se llamaba St. Patrick Academy, era de niñas bien, era también solo de niñas, para prepararles para ir a la universidad, y yo me presenté. Yo para entonces tenía ya filosofía y letras y por lo tanto estaba muy bien preparada para enseñar en un bachillerato, pero era el estado de Illinois y me dijeron no, para que la convalidemos si puede usted presentarse tiene que tener prácticas de enseñanza, student teaching. Entonces yo me acordé de aquellas asignaturas que yo me había llevado cuando me marché a Estados Unidos. Naturalmente me llevé todos mis papelitos y allí en los papelitos ponía prácticas de enseñanza 1, prácticas de enseñanza 2, prácticas de enseñanza 3. Entonces fui a enseñar esas papeletas y claro, práctica de enseñanza y student teaching se podía traducir perfectamente bien, y con eso el estado de Illinois me permitió que enseñara en el bachillerato. Y para entonces yo miré al cielo y dije, ay mamá, ¿cómo sabías que en este momento, sin haber cumplido esto que tú querías que lo cumpliera, no hubiera podido enseñar, por mucho filosofía y letras que tenía, que era, claro, una carrera más importante? En cambio, las prácticas de enseñanza que ella me obligó a terminar la carrera fueron lo que me abrieron el paso para poder enseñar en el bachillerato. Me quedé muy contenta de haberme ido a Estados Unidos, porque cuando yo veía a esa misma niña, entre comillas, tonta, que era la amiga mía de la universidad, que no había sabido nada de eso, que seguía todavía o bien dando clases en un colegio de monjas, o bien con el título enrollado en un cajón y casada con el señor D, esos eran señoras D. Y yo no tenía que ser señora de nadie, yo era yo.
¿eh? O sea, tenía mucho orgullo ya de seguir con mi nombre, de saber que yo había logrado hacer todas esas cosas, que yo no tenía que ser Flis, sino que ya el nombre Junquera ya empezó a aparecer, que si yo enseñaba español yo debería de usar Junquera para que no se creyeran que era extranjera. Precisamente era una de las cosas que estaba orgullosa. Y me di cuenta de que muchas cosas que si yo no hubiera salido iba a ser como ellas. Y decía, esto hubiera sido yo. Y no me gustaba. Me gustaba ya más la yo que era ahora. Y por eso cuando pasó el tiempo y yo empecé a darme cuenta de que yo era una emigrante, porque todo esto no lo sabía. La palabra emigrante tenía una connotación también mala para mí. Emigras porque te vas de un sitio que no te gusta. Pero yo no me había ido de un sitio que no me gustaba. A mí España me gustaba. Mi familia me gustaba. La vida en España me gustaba. Me habían mandado de España unas bolitas chiquitinas de oro, naturalmente de oro, con una perlita pequeñita, para que pusiera a los pendientes a mi niña. Yo fui con mis pendientes muy orgullosa a la doctora Knapp para que le abriera las orejas a la niña. La doctora Knapp me miró muy seria y me dijo, y no se me olvida porque para entonces yo ya entendía mucho de lo que me hablaban en inglés. Yo no sabía devolverlo porque no sabía tanto, pero sí que entendía por eso, porque estaba viendo televisión y aprendí más o menos a comprender más que hablar. Y me dijeron, you are in a civilized country now, so you don't have to make any holes and mutilate the body of the baby to put those earrings. Claro, aquello me dolió muchísimo. Aquello de que yo estaba en un país civilizado ahora y decía, ¿quién civilizó a quién? Yo ya no salía sin el diccionario después de la experiencia del parto. Busqué en el diccionario como pude y le señalé ofensa, busqué la palabra ofensa y le dije, pues, señalando con el dedo, que ella ofensa a mí. De esa manera busqué la palabra para saber que me había ofendido, ¿sabes? Y entonces busqué la palabra civilización, que era tan fácil, civilization, ¿sabes? Y dije Spain, civilization, América, ¿sabes? La señora me miró toda sorprendida y me figuro que con el tono de voz y mi cara se dio cuenta de que había cometido un error. Entonces otra vez volví a poner mi nariz en el aire, que eso era mi defensa natural contra todos aquellos insultos, y me llevé a mi niña y me llevé los pendientes. Naturalmente no la pusieron pendientes. La niña puso sus primeros pendientes cuando vino a España. Sí, cuando aceptamos el trabajo en Loyola, fuimos naturalmente a Chicago, ocupé yo el puesto. Vivíamos durante, diría yo, un mes. Vivíamos en un barrio ucraniano y allí me llevé la gran desilusión de ser ucraniano o de ser parte de esta. Porque inmediatamente me vinieron a mí. Dice, usted es el profesor de la universidad. Aquí nadie ha llegado a esto. Entonces usted puede hacer muchísimas cosas para nuestra causa. Digo, ¿pero qué causa? Bueno, usted va a enseñar literatura. Sí. Pues a lo mejor hay algún poema español. Se refería al Mio Cid, cantar el Mio Cid, ¿verdad? Y hay un poema correspondiente en ucraniano sobre el príncipe Igor. Pues usted en sus clases, cuando habla del cantar de Mio Cid, puede mencionar también el cantar de Igor y comparar eso. Digo, señor, no, señor. Yo mencionar, si alguien me pregunta, digo, pero no esto. Y luego vinieron y dijeron, mire, tenemos un gran problema aquí con la juventud ucraniana.
queremos retenerlos en el grupo ucraniano y que no se vayan ahí americanizando. ¿Podría usted hablar por la radio en un programa ucraniano dirigido a la juventud ucraniana? Digo yo, encantado. No sabían lo que me pedían. El primer y el único programa, les dije a la juventud ucraniana, digo, acordaros que estáis viviendo en los Estados Unidos. Vuestra responsabilidad primera es ser buenos americanos. Podéis echar de menos a Ucrania y un día a lo mejor volvéis a Ucrania. Pero aquí muchos, porque eso era en realidad el tema, hay muchos que escriben artículos sobre Ucrania y publican en los periódicos ucranianos. Digo, esos artículos se los conoce todo el mundo o si no, no tienen novedad. Estudiar. Y cuando escribáis el primer artículo sobre Ucrania en inglés y se publique en Newsweek o en Time Magazine, ahí entonces podéis presumir de ser ucranianos. Fui despedido inmediatamente. Y entonces dije, no, me tengo que marchar de este barrio, no puedo vivir en este barrio. Ya vivimos en Chicago, ya es profesor de universidad y por lo tanto ya tenemos categoría. Todos los ucranianos nos tratan con mucha deferencia porque él ya es pane doctor y yo soy pane doctorova. Entonces, y yo tengo la niña que es Carmen. Cuando yo no trabajo, naturalmente estoy cuidando de la niña, pero me la llevaba a un parque que se llamaba Humboldt Park, que era un parque en el barrio ucraniano, un parque bastante feo, diría yo hoy día, pero bueno, era parque y era para mí que salieran los niños a jugar. Y entonces había allí los típicos toboganes. Entonces mi niña Carmen, que era muy chiquitina, pues iba subiendo con sus piernecitas y yo tenía mucho cuidado porque no fuera que pusiera la pierna en falso y se cayera, o sea que yo la estaba siempre a su lado para que se pudiera tirar. Y cuando llegaba a la parte de arriba venían otros chicos más mayores o por lo menos peor educados que ella y la empezaban a dar codazos para que pasaran delante. Y claro, yo eso no quería, pues si se me caía desde la parte alta. Entonces yo empecé a decirle a que ella defendiera su puesto, que ella estaba allí y que por lo tanto que todos esperaban su turno, ¿no? Y entonces, claro, yo solo decía en español, era la lengua que hablábamos. Y aquellos niños se quedaron mirando, muy mal educados, se quedaron mirándonos a las dos y dijeron algo que yo no entendí y la dijeron a ella, la dieron un codazo, le dijeron, you are a DP, you are a DP, you are lo entendí, tú eres, pero DP, ¿qué significaba aquello? Cuando Yaro vino de la universidad, le digo, ¿qué es ser DP? Dice, DP, Displaced Person. Digo, ¿y eso es un insulto? Dice, no, es una persona que ha venido inmigrante, es un inmigrante a Estados Unidos. Digo, el ser inmigrante es malo. Dice, bueno, pues no es malo, pero dice, ¿por qué? Y le cuento la historia. Ese niño había usado la palabra inmigrante en un sentido despectivo, porque yo hablaba otra lengua, porque él había oído a mi niña hablar conmigo de otra cosa. Y yo aquello lo tomé muy mal. Y le dije a Yaro, mira, yo no soy inmigrante de ningún lado. En España, con Franco o sin Franco, yo podía vivir muy bien. Yo tengo allí mi casa, y tengo allí mi padre, y tengo allí mi piso. Y si yo voy a ser tratada aquí, no me importa. Pero si mis hijos van a ser marcados con un dedo, como ha dicho ese niño, y le ha dado un empujón porque era un DP, si lo que hemos venido a Estados Unidos es para ser alguien que todo el mundo odia o que empuja y que no tiene ningún derecho a vivir,
yo me marcho a España. Y yo me voy con mi niña, porque lo que yo no puedo permitir es que mis niños crezcan con un complejo de ucraniano, como tienen todos tus amigos, que se creen que son ciudadanos de segunda categoría, que se tienen que reunir entre ellos para hablar su lengua, porque no se atreven a hablar inglés ni estar unidos a lo que ellos llaman americanos. Entonces aquello fue un momento muy duro para nosotros, como en la relación, y como Yaro, la verdad que yo creía que me quería, pues en ese momento él dijo, hay que cambiarlo. Se fue a la universidad y preguntó al padre, era una universidad jesuita, de Loyola University, le preguntó si de alguna manera le podían dar un préstamo, que eso no era normal, quitándole tanto de su sueldo todos los meses. Y entonces fui al vicepresidente de la universidad y digo, no sé si les gusta o no, pero para continuar aquí, yo tengo que comprarme una casa fuera del barrio ucraniano, en las afueras. Y me dijo, ¿cuánto dinero necesita? Dije, pues mire, para dar entrada en una casita necesito $4,000. El hombre saca de esto el cheque, me escribe un cheque por $4,000 y me dice, aquí lo tienes. Los vas a devolver cuando puedas, pero vete y cómprate la casa. Y entonces compramos una casa en las afueras, un barrio típicamente americano, y vivíamos allí los 9 años que yo enseñaba en Chicago. Necesitamos vivir en un típico barrio donde no hubiera emigrantes y por lo tanto que no hubiera este complejo contra ellos, y por eso nos mudamos a Des Plaines, lo llamaban Des Plaines, es Des Plaines, un nombre francés, Des Plaines, Illinois, que era donde vivimos por muchísimos años. Creo que nunca, por lo menos no tengo el recuerdo ni conciencia de haber sido discriminado en ningún momento de mi vida. Y encontramos una casita prefabricada pero mona en un barrio normal, de gente normal, no era gente muy intelectual, pero gente normal, donde por lo menos nadie iba a insultar a mi hija diciéndola que era un DP, y al revés, cuando compramos esa casa para ellos era como que alguien maravilloso se había venido allí, porque él estaba en la universidad y yo llevaba aquellos trajes tan bonitos y las niñas tal. Entonces la niña se hizo enseguida muy famosa porque todos querían venir a jugar con esa niña extranjera. La niña extranjera pues les enseñó cómo decir casa y todo, y era muy divertido porque Carmen tenía sus clases de español, se ponía allí alrededor de los niños y les enseñaba cosas. El dolor más grande de mi vida pasó muchos años después, 25 años después de que me casé, cuando de repente me di cuenta algo que yo en mi ego no podía nunca creer, y es que mi matrimonio había dado un bacatazo, es decir, que mi marido no me quería. Eso para mí me pareció imposible, porque yo le quería a él y me había casado para siempre. Y me había casado para siempre, lo tenía siempre metido en la cabeza, que esto era para siempre y que podría haber momentos menos malos o más buenos o tal, pero que era para siempre y que no se podía romper nunca. Hombre, el divorciarme siempre es duro. Siempre es duro
porque es sobre todo cuando miras atrás y ves 25 años de matrimonio que en su gran mayoría eran muy felices. Entonces, ¿por qué divorciarme? Yo creo que cada uno tiene contestación a esa pregunta. Pero, y Mercedes no querrá reconocer mi razón. Era todo tentar, etc. Y por fin me cansé de ello. Y digo, ya no puedo más. Y desde entonces fue hacer la decisión y llevarla a cabo. Creo que el divorcio ha marcado totalmente mi vida. Es la parte que yo diría más grave y más importante de mi vida. Hasta tal punto de que ahora mismo tengo dos familias divididas por un mar, ¿sabes? Por un océano. Un continente que mientras eres joven y mientras tienes también dinero y actividades, pues dices, muy bien, voy y vengo. Pero me he dado cuenta de que no vas y vienes, porque también cuesta mucho el venir, hay muchos niños. Yo voy y vengo más a menudo, pero ellos no vienen y van tan a menudo como yo. Entonces yo siento que en el fondo me he perdido algo de los que no veo tan a menudo, de los que no están tan cerca de mí. He iniciado ahora una correspondencia muy correcta con Mercedes. Ella no quiere o no se siente todavía capaz de verme, y yo no le digo nada, según ella, ¿verdad? Que pueda hacer lo que ella quiera. Pero le sigo teniendo mucha simpatía, le escribo unas cartas, ella me escribe unas cartas y no veo problemas. Wake up, wake up. Wake up, dream is changing colors. The dream is changing colors. This is just about everyone. O sea, mis pretensiones o mis cálculos nunca se salen fuera del margen de una realidad posible. Y por eso soy feliz. Esa idea de España maravillosa, España una, libre, y todo esto que nos había metido Franco, me di cuenta de que no era así. Para entonces, cuando yo volvía, ya tenía amigos que eran judíos, ya sabía del Holocausto, ya sabía lo horrible de los nazis y del mundo alemán, que en España naturalmente era un tabú, puesto que esto eran los que estaban ayudando a Franco. Ya había hablado con profesores en los Estados Unidos verdaderamente republicanos, que tenían el sueño republicano, la república verdadera, y que habían tenido que emigrar, pero que habían sido de esos profesores o maestros de la República, sus padres, que tenían una conciencia libre, cómo educar a la gente. Y yo me daba cuenta ya de que aquellas personas que eran republicanas eran maravillosas. Y que al principio, al preguntarme, o al venir profesores en mi propio departamento, que habían tenido que emigrar sus padres y que eran republicanos y que naturalmente odiaban a Franco y decían cosas malas de Franco, me parecían unas personas excelentes. Aquello no eran demonios con cuernos y con rabo, como nos habían pintado en la España que yo dejé, ¿eh? Entonces me di cuenta de que cuando yo volvía era mucho más libre en mi manera de pensar y podía al mismo tiempo separar una cosa de la otra, separar la política
de la persona. Pues yo hace varios años me propuse, y esa es mi naturaleza, me propuse, me voy a jubilar cuando cumple 50 años de enseñanza universitaria. Y ya no hubo ninguna cuestión. Yo pude haber continuado hasta hoy día perfectamente bien. Pero llegaron los 50 años y dije, me jubilo. De modo que mi vida se basa principalmente mucho en la rutina. Pero otra parte de mi vida es en la capacidad de hacer decisiones que difícilmente cambias. Siempre hay alguna ocasión que tienes que cambiar de una decisión, pero que por lo general yo me presento el camino, me hago el plan de mi vida o de un año o de una época y sigo con ello. Y hasta ahora, pues no me puedo quejar. Las cosas más o menos persistentes en mi memoria, que es siempre algo relativo para decir esto, pues sí, hay varios profesores, hay varios amigos, mi ex mujer, Mercedes, etcétera, etcétera. O sea que en realidad te acuerdas de varias personas o situaciones que no te interesa borrar. Porque ya te vuelvo a decir, si no me gusta algo, borrado. Me gusta mucho la sensación de familia unida y de estarlos, o sea, ¿y por qué me gusta y por qué lo echo tanto de menos? Porque no lo tengo. Es muy posible que mucha gente que tiene la familia unida, sabes los chistes de que en Navidades lo has pasado muy bien o lo has pasado con la familia, ¿no? Bueno, pues yo no, ese chiste, por ejemplo, no va para mí. Para mí, si estoy con la familia, lo tengo que estar pasando bien. Y me gustaría mucho. Y sé que hago ahora muchas cosas pensando en los nietos. Ya no pienso en mis hijos, ¿sabes? O sea, si un nieto me dice tienes que ser activa e ir a andar, ando. Si me lo dicen los hijos ya me importa menos, pero sé que por quedar bien delante de los nietos hago muchas cosas, porque es como volver a vivir y tienen razón lo que dice la gente. Te va a sorprender lo que te diga. No tengo proyecto. No tengo proyecto y te voy a decir por una razón. Nunca me había enfrentado con un problema que es como la daga o eso de Damocles que está encima de ti. Si me falló la rodilla en tal cosa, pues que me pongan otra rodilla, muy bien. Si me falla esto, pues que me pongan, o que me operen de esto, o de lo que sea. Pero en nuestra vida, hoy día, hay una palabra que causa terror. Y esa palabra es cáncer. Cualquier otra cosa que te puede matar con más facilidad que el cáncer. Pero el cáncer es una cosa. Y yo jamás esperaba en tener esa enfermedad. Tengo cáncer que gracias a Dios se puede retener o detener, o etcétera, etcétera, nunca curar del todo. Y entonces ha habido una época en que tenía yo
un poco de desconcierto. Alguna gente, incluso mi mujer, creían que yo estaba deprimido. No, yo no estaba deprimido, pero estaba desconcertado. Hoy día, y desde hace ya algún tiempo, me he reconciliado con mi destino, que al fin y al cabo es un destino breve de unos años, o meses, o días. Pero me he reconciliado en el sentido que ya no hago proyectos. Es, como dicen, vivir como se puede. Puede parecer triste, pero es real. Y es el impacto, ya te digo, de esta palabra que está encima. No, pero eso es muy distinto, porque lo que tú preguntabas era si en algún momento de mi vida mis proyectos ofrecían la problemática de si podía superarlos, sobrevivir o no. Eso ya no es el problema. No hay proyectos. Supervivencia es puramente y simplemente física. Y ahí no cabe hacer planes, ni rutinas, ni nada. Sé que un día, y todos nosotros nos vamos a morir, ¿verdad? Es solo que, en mi caso, yo tuve que aceptar la situación de tal modo que en otra ocasión hubiera dicho, no, yo no quiero morir, quiero vivir más y tal. Hoy día, nada. Si muero, muero. Si vivo, vivo. Me da lo mismo. Yo siempre creía que podía sobrevivir y etcétera. En ese sentido, yo era siempre muy optimista. Y ya te digo, y repito 1000 veces, la razón es de que cualquier elemento que introducía pesimismo, imposibilidad o desagradable, me lo olvidaba, lo descartaba. Pero esto ya no me puedo descartar. Hombre, lógicamente me dolió el divorcio, pero fuera de esto, no puedo pensar en nada. Como he dicho en algunos casos, mi vida es una tómbola de luz y de color. Yo me considero esencialmente muy feliz. Yo me considero un hombre que ha tenido o mucha suerte o lo que sea y que hice todo. Ahora es el último caso, la enfermedad esa que me apagó un poco el fuego. Bueno, que el fuego ya tampoco existía mucho, o sea, ya era una llamita. Pero de otra cosa no. Muy bien. Ya está. La única pena que tengo ya la has apagado. Que mis nietas no me den bisnietos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre el mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino.
se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.